Don José Manuel Soria López, buenos días. Muy buenos días. Bueno, es ministro de Industria, Energía y Turismo. Muy importante el último apéndice. Claro, la pregunta supongo que no le extrañaría, la primera pregunta que se le hace a todo ministro de Industria, ¿no? Que es cuándo va a subir la luz. No me ha sorprendido. El sistema de variación de precios de la luz en España está reglado, ¿no? El recibo de la luz tiene dos componentes fundamentales. Uno, que es el coste de la generación de electricidad propiamente dicho. Ese coste resulta de un sistema que es de subastas, quienes producen la luz, quienes producen la electricidad, en definitiva, las empresas generadoras subastan cada 3 meses la producción de electricidad entre aquellas que la comercializan, y eso da un precio que es el coste de generación. Y luego hay otro componente que se define como, o se conoce como peajes, que incluyen pues lo que supone transportar, distribuir la electricidad desde el punto que se produce hasta el punto que se consume. El primer componente se determina por subasta y el segundo es el que se determina institucionalmente, de tal forma que para el primer trimestre del próximo año, es decir, a partir del próximo enero de 2012, el recibo de la luz va a permanecer constante, fruto de la combinación de una caída en el precio de la subasta y un aumento del peaje. Una de sus primeras intenciones o uno de sus primeros trabajos es revisar todos los costes eléctricos, es decir, ver qué aportan las primas verdes, ver si el sobrecoste se puede financiar por el Estado, si lo puede pagar el consumidor, si sí, si no, reconvertir un poco el parque, el equilibrio de la aportación de la energía, pues las renovables dan tanto, las nucleares tanto, las de salto de agua tanto. Bueno, sí, yo creo que hay que hacer alguna modificación en lo que se llama modelo energético, entendiendo por tal, digamos, la combinación de las distintas fuentes de energías para obtener finalmente la energía total. En España hay una capacidad instalada muy por encima de lo que es la demanda punta, es decir, la demanda mayor que se puede experimentar en un momento determinado a lo largo del año, lo cual quiere decir que hay un sobrecoste en cuanto a esa capacidad. Hay que tener en cuenta que también por primera vez en muchísimos años este año ha caído la demanda eléctrica y hay que tener en cuenta también que una parte, no toda, pero una parte del extracoste de generación de electricidad se produce efectivamente por una política, creo que acertada, de impulsar dentro de la combinación total de energías una mayor participación de energías renovables, tanto la eólica como la fotovoltaica, como la termosolar, solo que esto tiene un pequeño problema y es que el coste de producción es superior al de las energías convencionales y alguien ha de pagar ese coste. Y ese alguien ha de ser o el Estado o las propias eléctricas o los consumidores. El Estado en estos momentos no está en disposición de aumentar los recursos para afrontar esos extracostes porque el problema es justamente el contrario, que cada vez va a tener menos recursos para cumplir el objetivo de déficit público europeo. Los consumidores, por otra parte, pues no estamos dispuestos a incorporar esos incrementos a través de las tarifas y las eléctricas tampoco. Solución, hay que llegar a un acuerdo entre las tres partes para ver cómo resolvemos este problema, porque eso sí, es importante para la competitividad de la economía, es decir, para vender mejor o por lo menos en iguales condiciones que nuestros competidores, el que el coste de un recurso fundamental como la energía no sea tan distinto a aquellos países que compiten con nosotros. Claro, pero si entonces ahora cerramos nucleares como preveía o tenía previsto el anterior gobierno, ¿cómo enfriamos el Coca-Cola? Bueno, nosotros pensamos que el hecho de que haya capacidad instalada, como por ejemplo puede ser en el caso de la energía nuclear, y que dispone de informes del Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo pues que cuenta con los mejores expertos en la materia de toda España. Cerrarla supone una infrautilización de un tipo de energía que ya está amortizada en cuanto a la instalación y que, por lo tanto, debería revisarse, pero eso no puede hacerse de la noche a la mañana, sino que requiere, en primer lugar,
hablar con las compañías eléctricas, hablar con el Consejo de Seguridad Nuclear y, siempre y cuando sea posible, yo desde luego no soy partidario de infrautilizar ningún tipo de energía que ahora mismo se esté utilizando. Sí, o sea, no cerrar Garoña, vamos, en una palabra. Bueno, Garoña, sabe usted que tenía una autorización del Consejo de Seguridad Nuclear para poder seguir operando hasta el año 2019, porque tenía su vencimiento inicial en el año 2009. Pero el Consejo de Seguridad Nuclear determinó a través de un dictamen que podía estar abierto efectivamente hasta julio del año 2019 y, sin embargo, el anterior gobierno, pues a través de una orden ministerial, determinó que el cierre no fuese en 2019, sino que fuese en 2013, con lo cual, en mi opinión, se produce una infrautilización de esa capacidad instalada por unos 5 años. No hay ninguna decisión tomada al respecto por parte del nuevo gobierno, lo cual no quiere decir que no se pueda tomar en un futuro. Bueno, y en cuanto al turismo, fíjese en su tierra en particular, lo que ha significado este año. La que más gasto turístico ha recibido la comunidad parece que es Canarias. No sé si el mayor número de visitantes o al revés, porque creo que en Cataluña también han dejado los turistas más dinero que en años anteriores. Y eso, en fin, tendrán ustedes tiempo de analizarlo o de hacerse con esos datos, pero los turistas extranjeros se gastan en España, según parece, 50.000 millones a lo largo de todo un año. Si se nos cayera el turismo, pues cerrábamos el país, ¿no? Definitivamente. Tendríamos un serio problema, porque claro, el turismo en toda España supone 10 euros de cada 100 que se producen, es un 10% de toda la economía, de eso que se llama el Producto Interior Bruto. Claro que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Canarias o el caso de Baleares, este porcentaje aumenta muchísimo. Solo en el caso de Canarias representa directamente un 29%, indirectamente llegamos hasta el 60%, y en efecto está siendo uno de los sectores que está amortiguando que la caída no sea mayor. Esa es la razón por la cual el mandato que me ha dado el presidente del gobierno en esta materia es intentar que el turismo se convierta en uno de los motores de la recuperación a lo largo de los próximos años. Los datos son buenos para el año 2011, son buenos en todos los subsectores del turismo, pero fundamentalmente en aquel que tiene que ver con el turismo de sol y playa, y en gran medida también tenemos que ser conscientes que eso ha sido así porque una buena parte del turismo que iba a destinos como Túnez y Egipto ha sido desviado después de los acontecimientos que se dieron a principios de años en estos dos países, y lo que tenemos que hacer es intentar fidelizar a esos turistas para que vuelvan otra vez a España. Bueno, pues lleva usted pocos días en el ministerio, pero me parece que le ha dado tiempo a estudiárselo, porque en fin, uno de los ministerios técnicamente más complicados es el que a usted le toca, con toda la dosis de política y de decisión política que lleva, ¿no? Pero, en fin, tiene su qué. ¿Ha habido que estudiar mucho estos días? Sí, lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo de estudiar. Le voy a ser sincero, el tiempo que he dedicado a estudiar han sido las 2 horas y media que duró el vuelo el sábado pasado cuando fui a Canarias para estar con mi familia el 24 por la noche, y las 2 horas y media que volví al día siguiente, porque a lo largo de todos estos días han sido sucesivas reuniones, lógicamente, porque lo que estoy haciendo estos días sobre todo es escuchar mucho a los que saben. Efectivamente, es un ministerio muy, muy técnico, las cuestiones de energía son sumamente complicadas. Yo no soy un experto en energía, tampoco en telecomunicaciones, que es la otra pata importante de este ministerio junto a industria y junto al turismo, pero escuchando a quienes realmente saben mucho, y hay magníficos funcionarios dentro del ministerio. Bueno, hoy en Madrid, cuando usted se ha levantado y ha ido a trabajar, habrá visto que estaba a 0 grados. Bueno, le daré un dato para, en fin, para estas cosas de la nostalgia. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados ahora mismo. Sí, la verdad es que hay una pequeña diferencia en eso, ¿eh? Sí. En eso sí lo noto, solo salir del hotel, que uno se queda pajarito nada más salir, pero bueno, uno se habitúa pronto a este tipo de cuestiones. Don José Manuel Soria, ministro de Industria, gracias por atenderme. Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.